Ya, no. Ese es no, ¿no es cierto? No. Ahora, vamos al otro aspecto, ¿no es cierto? La universidad, porque eso es. O de lo que quieran reclamar. Estoy comentando, ¿eh? La universidad San Marcos es la universidad la más importante del país, del Estado, ¿no es cierto? Universidad estatal. Entonces se paga con el impuesto de todos los peruanos. Ahora voy a esta pregunta. No debe, o sea, es una universidad del Estado, para todos los peruanos. Entonces no debería apoyar a los padres de todos los peruanos o a todos los peruanos en general. No, independiente de lo que ustedes me digan, sí, no, etcétera, eso es una actitud. O sea, yo no voy a juzgar si me dice sí, no, eso está, y está bien. ¿Te das cuenta? Me puede decir sí, no, no sé también. No, esa es una actitud. Entonces, ¿qué es una actitud? Es una valoración que se hace a nivel, como dijimos la clase pasada, ¿no? Positiva o negativa, es un juicio de valor. Entonces, por ejemplo, la clase pasada, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del aborto? Le pregunté sobre el aborto, no, no. Le pregunté, creo, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, sobre el consumo de drogas, por ejemplo. ¿No? En algunas partes del mundo, por ejemplo, en varias partes del mundo, la prostitución está legalizada. Correcto. Eso es un aspecto interesante también. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Entonces, ¿estás de acuerdo con las barras bravas? ¿Estás de acuerdo con que hayan cambiado de entrenador en Alianza? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿no? Eso es interesante. Entonces, ¿estás de acuerdo con que Cristiano Ronaldo haya firmado por un equipo de Qatar? Esa actitud. Entonces, la actitud es eso. Tú afirmas o tienes una valoración positiva o negativa de eso. Ahora, la actitud, como mencioné, se aprende, se adquiere por aspectos de relaciones sociales, de interacción. Ahorita, por ejemplo, un elemento importante es la interacción con las personas. Juzgarán bien o mal las protestas, pero tiene que ver con aspectos de interacción con otras personas, medios de comunicación definitivamente. Por ejemplo, un elemento importante en muchos comentarios es las reglas, por ejemplo, lo que es legal, lo que no es ilegal. El marco legal también es un elemento que influye en las actitudes. Obviamente los medios de comunicación, es decir, la imitación, la observación, las reglas de membresía, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, pues, alguien que forma parte de un club, por ejemplo, o ¿no? una asociación de protección a los animales, no va a estar en contra del maltrato a animales y peor si uno de sus miembros maltrata a los animales. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay un elemento de membresía. Ahora, vamos a la actitud. Tenemos tres componentes, ¿no? Tenemos un componente cognitivo, componente. No, sube un poquito, antes de la actitud, para que vean prejuicio y discriminación, eso rápidamente, y ahí vamos a la autoestima. Eso. Ya, baja actitud. No, la otra arriba. Antes de ese capítulo, arriba, me quedé en actitud. Ya está bien. Ah, tienes que bajar. No, no está más arriba. No, está subiendo. Búsqueda de la identidad, autoestima. No. Ese es el comienzo de la semana. No venía atrás. Estereotipo. Ahí está. Eso. Eso es. Eso es. Organizaciones sociales. Exacto. Entonces, ustedes revisaron eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Componente de actitudes. Un componente cognitivo es un estereotipo, es el sistema de creencias. ¿Te das cuenta? El sistema de creencias. Un estereotipo, por ejemplo, tiene un sistema de creencias. Todos los, por ejemplo, todos los estudiantes de medicina ganan bien. O, por ejemplo, ahora cuando postulan ustedes, a veces dicen, uy, la carrera de ingeniería industrial pagan bien. Todos los ingenieros industriales ganan bien. Ya, pero es un estereotipo. Es una creencia generalizada. Y un atributo a toda una población, los ingenieros. Que todos ganan bien, pero no todos ganan bien. Pero es una creencia. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tú dices, todos los profesores por ejemplo, también puede ser, ¿no? De educación física, no ganan poco, se mueren de hambre? Pues, ponte que diga, ¿no? O son, por ejemplo, son personas toscas, rudas, no, rudas, ahí está. Pero no todos son rudos.
o rudas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es un estereotipo negativo. ¿Te das cuenta? En el estereotipo negativo se generaliza una cualidad, pero a nivel de minusvaloración. Y eso ya va con el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es cuando tú haces el estereotipo negativo para prejuzgar, anticipar, decir, ah, no, correcto, no, yo no, interactúo con una profesora, o mi pareja no puede ser una profesora de educación física porque son toscas, o son rudas, o mi profesor, o su pareja, no, la pareja puede ser un profesor de educación física porque son rudos. ¿No? Entonces, en general, o no puedo tener amistad, qué sé yo. Ese es el prejuicio. ¿Te das cuenta? Entonces, el prejuicio es cuando usas un estereotipo negativo y hay un componente afectivo. ¿Ah? Acá se ha usado, por ejemplo, el estereotipo. Todos los extranjeros, porque ahora se usa el término extranjeros, y hay muchos, pero no, son delincuentes, etcétera. No tienen malos hábitos. Pero no todos. Y eso lleva al prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Ah, no. Fulanito pide un trabajo. Ah, no, pero tú eres extranjero, ten cuidado, estarlo mirando. Yo desconfío de esa persona. No, le tengo miedo a todos los extranjeros. Eso ya es prejuicio. Estás prejuzgando a una persona de un colectivo. Y entonces, ¿qué es la discriminación? La discriminación es la separación. No te vincules con esas personas. Acá no entran ese tipo de personas o ese tipo de comunidad, etcétera, de individuos, de una comunidad. Esa es la discriminación, es el acto de separar. Miren, independiente de lo que uno pueda pensar, ¿verdad? Eso, ahorita lo que se está viendo, o sea, una situación, o sea, en este momento, muchos de estos aspectos, estereotipo, negativo, prejuicio y discriminación, van a estar ahí para poder entender lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Para poder entender. Correcto. Entonces, ese es un punto interesante. Porque la gente de provincias tiene un estereotipo con respecto a la gente de Lima. Y la gente de Lima tiene un estereotipo, de positivo o negativo, ¿no? Con respecto a la gente de provincias. Y eso es lo que está generando un asunto interesante, en parte, con respecto a su sistema de creencias, con respecto a lo que está pasando. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es tu creencia? Acá viene un elemento importante, la creencia que tú tienes con respecto a ti mismo. Eso tiene que ver con tu valoración personal. A eso le llamamos autoestima. Correcto, que descansa primero en un proceso que se llama autoconocimiento. Correcto. No olvidar que la discriminación, antes de comenzar, es el acto de ejercer el prejuicio, separar, excluir, impedir. Es acción. Vamos entonces a la primera parte de autoconocimiento. Vamos al autoconocimiento, con lo que comienza. ¿no? ¿Cuál comienza el autoconocimiento? ¿No? ¿Qué es el autoconocimiento entonces? O sea, de ese ítem que es de esa diapositiva. Viene categorizado. Ah, ya. Baja, baja, ya, a ver si avanza. Digo, avanza. Avanza, sí. Categorizaciones sociales. No, avanza. Avanza. Autoestima. Ahí está. Ya, autoestima, ya, ¿con qué comienza? Con autoconocimiento, ¿no? Reflexiona sobre ti y las cosas que has hecho en el día. ¿Qué sueles decirte? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué crees que podrá? Exacto. Entonces, ahí vamos a decir. Ahí, por ejemplo, el discurso, ustedes vimos en Vygotsky, o leemos, que habla del discurso del diálogo interno. En el habla interna, como te valoras, te juzgas, ¿te das cuenta? Y eso implica tu valoración. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden considerar que son buenos para la química, curso que han tenido hace un rato, otros que no. Pero sí son buenos para el razonamiento verbal o para la historia. Es una valoración. ¿Te das cuenta? Que uno tiene de aspectos de sí mismo. En eso consiste la autoestima. Es una valoración de aspectos de uno mismo. Correcto, que tiene un nivel o bajo o alto. Porque uno puede tener un nivel alto de autoestima en matemática, pero muy bajo en comprensión verbal. Ahora, vamos al autoconocimiento, que es todo un proceso, ¿no? ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene después de la siguiente discusión? Tiene un gráfico, ¿Ya? ¿no? Dice autoconocimiento, sí. Toma de conciencia. ¿Ya? ¿No? Entonces está personalidad, aptitudes, valores y motivaciones. Ajá. Estos son físicos, conductuales y sociales, afectivos y cognitivos. Así es, personalidad, valores y aptitudes, ¿no? Y motivaciones. Personalidad, valores y motivaciones. Aptitudes también son 4. Valores. Aptitudes, valores y motivaciones. Son 4. Ahí viene. Espera, ya. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurre? La autoestima es un proceso.
¿Te das cuenta? Pero o sea, la autoestima como connoción, mejor dicho, la valoración de ti mismo, descansa en la conciencia de quién tú eres. Tú eres consciente, por ejemplo, de tus aspectos cognitivos, de tus habilidades, tus talentos motores, tus talentos, tus destrezas intelectuales, físicas, tus aspectos físicos en general, tamaño, peso, etc. El autoconocimiento es la conciencia de, ¿te das cuenta? Es la evaluación que uno hace generalmente a nivel de lo que es la pubertad. Se comienza en la niñez intermedia, pero uno ya es consciente de las habilidades o los recursos que tiene, de los talentos, aspectos de su personalidad. Es más, el autoconocimiento es un proceso fundamental, por ejemplo, en el hecho de escoger tu vocación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, vamos a personalidad. Son características que te diferencian en tu forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, muchos de ustedes han escogido, por ejemplo, de repente, ¿qué han escogido? Medicina, han escogido derecho, han escogido algunas de las ingenierías, han escogido, a ver, eh, Administración. administración, mira qué bonito, administración, por ejemplo. Economía. Economía, excelente, economía, Economía. ¿no? Economía, contabilidad, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Hay aspectos de rasgo de personalidad también ahí. Por ejemplo, para el derecho, para la administración, tienes que ser una persona organizada. Pero también, por ejemplo, tienes que ser una persona comunicativa, porque tienes que dar órdenes, manejar, etc. ¿Te das cuenta? O sea, hay aspectos de tu personalidad que son compatibles con esa carrera. Imagínate a alguien que va a medicina y le tiene fobia a la sangre. No le gustan contaminarse con bichos, gérmenes. Entonces, hay un elemento, o sea, el elemento de personalidad también es importante, porque a veces uno dice, ah, ya, esta carrera la voy a postular a esta. Pero no está considerando, por ejemplo, si aspectos de su personalidad, formas de pensar, sentir y actuar, son compatibles con ella. Ahora, aquí vienen las aptitudes, las capacidades que tú tienes. Entonces, ¿por qué has escogido economía? Has escogido administración, has escogido contabilidad, por ejemplo, ¿no? Puede ser derecho, porque tú consideras que tienes capacidades, ¿correcto? Que van compatibles con esas carreras que, por ejemplo, en otras, porque eso pasa, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, escogí carreras de letras. O sea, hay un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente con los números uno sentía que o tenía uno más aptitudes para las letras. ¿Te das cuenta? Para carreras de letras. En este caso tenemos una carrera que tiene mucho de números, ¿no? Administración, contabilidad, ni hablar, ¿no? Administración, economía. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que mejor cosas que autoconciencia. Sí, soy hábil para carreras incluso compatibles o afines como economía, contabilidad, administración, auditoría también hay, ¿no? Auditoría también. Ahí está. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿y qué hay con esas personas que no solamente en sus carreras, sino en la mayoría de cosas se dan cuenta que la mayoría de cosas que les gustan no son buenos en eso, pero les gusta? Es un elemento de autoconocimiento, porque acá viene un elemento importante. Te pueden gustar, ¿te das cuenta? O sea, te pueden gustar, pero un elemento importante es que puede que te guste, pero también tienes que saber tener aptitud y que la puedes desarrollar, porque las aptitudes no son algo que, o sea, las aptitudes se pueden desarrollar, ¿te das cuenta? Son capacidades que están ahí. Tú podrías tener aptitud de repente para manejar un helicóptero, pero no lo sabes. ¿Te das cuenta? Podrías ser una buena piloto de helicóptero, no, y no lo sabes. Entonces, las aptitudes, uno primero tiene que generar situaciones para desarrollar aptitudes, personalidad. Ahora, ¿a qué viene otro importante? Eso es importante, ¿te das cuenta? Entonces, es un elemento de conciencia de. Yo me acuerdo, no, un helicóptero no, porque yo tengo fobia a la altura, puede ser alguien, ¿no? No me gusta. Entonces, ya hay. Pero aún así, ¿podría manejar una nave? Sí, sí podría. ¿Te das cuenta? Entonces, la conciencia es muy importante en establecer una jerarquía de lo que te gusta, te agrada y lo que puedes dominar. Entonces, a veces muchas personas también se plantean objetivos porque no tienen conciencia de si realmente tienen capacidades para ellos, ¿no? Es porque lo que dice el medio, porque está de moda, porque etcétera, ¿no? Entonces, ahí vienen los valores, pues, que ahí están los valores, ¿no? Ahí están los valores, que son un sistema de creencias. Entonces, miren ustedes los valores te orientan justamente a eso. Entonces, por ejemplo, miren, ¿qué valores tenemos ahí? Intelectuales, técnicos. No lo definen, no vamos a pasar a eso. Y vamos a la motivación, lo que te mueve, lo que te interesa. Por ejemplo, hay gente que estudia una carrera porque le interesa destacar, ser reconocido. Hay gente que le interesa, por ejemplo, vivir en el extranjero, entonces busca una carrera que sea compatible de más en el extranjero o que tenga éxito económico. Entonces también la conciencia de eso es muy importante. Ahora, ¿qué te motiva?
Entonces hay personas que a veces, por ejemplo, con lo que tú preguntas, hay personas que les interesa determinada, no solamente carrera, actividad, oficio, les puede gustar, ¿te das cuenta? Pero ¿cuál es su motivación? Si su motivación es, por ejemplo, porque está de moda satisfacer a otra persona, entonces, obviamente, pues, es posible que no tenga un buen conocimiento de eso. Y eso puede tener un efecto en cómo se desempeña. ¿Te das cuenta? ¿Qué los motiva? ¿Te motiva a ti el éxito, el reconocimiento personal o satisfacer a otras personas, sus requerimientos, etcétera? ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Dice, autoestima, valoración propia, aprobación, desaprobación. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí me están entendiendo, ¿no? Entonces, en los valores hay un conjunto de valores. ¿Te das cuenta? Que te determinan. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen, los que van a administración así, por ejemplo, tienen valores que tienen que ver con aspectos técnicos, valores que significa poder operar, manejar situaciones de manera rápida y eficiente. ¿Te das cuenta? Es lo que te guía. Entonces, no solamente puedes ser eficiente en administración, puedes ser eficiente en cualquier carrera de ese tipo, en carreras de ingenierías, en carreras que implique manejar ¿no? recursos fácticos, concretos y solucionar. Y no solamente una carrera, por ejemplo, la magia u otro tipo de actividades concretas. Entonces, ahí vamos. ¿Qué valores? Por ejemplo, los que van los que van a carreras de ciencia de la salud. Usted puede tener valores, ¿no? ¿Qué valores te mueven? Ayudar al prójimo, investigar, valores intelectuales, también conocimiento, no solucionar algún tipo de problema o una enfermedad. Correcto. Hay valores también sociales, también, por ejemplo. Hay carreras que se escogen porque tienen reconocimiento social. Por ejemplo, ahorita que tenemos eso en Puno, ¿no? Después, en una investigación, hace muchos años que soy padre, en una investigación, que la segunda universidad nacional que tenía demanda, o sea, que tenía la mayor demanda de abogados después de San Marcos, era la Universidad de Altiplano, en Puno. ¿Eso qué quiere decir? Que la población de Puno, ¿correcto? Tiene una gran cantidad de abogados. ¿Te das cuenta? O sea que hay noción de derecho. ¿Te das cuenta? Interesante. O sea, hay gente que, no, familiares, saben de derecho. Eso también es interesante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué valores los guió? Pues ese valor puede ser el valor por la justicia, la equidad, ¿no? U otros más. Muy bien, vamos a autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es justamente lo que dice ahí. Aprobación o desaprobación. Es la valoración positiva o negativa, aprobatoria o desaprobatoria, que uno se asigna a sí mismo. ¿Te das cuenta? Y está en función a tu autoconocimiento. Para ser muy concreto, si tu conciencia de ti mismo es que la conciencia de cualquier persona es de que tiene carencias, debilidades, falencias, ¿te das cuenta? Errores. Obviamente su valoración va a tender a ser más negativa. ¿Está claro? Si el autoconocimiento con respecto a aspectos de personalidad, aptitudes y valores y motivación de una persona tiende a ser mayor que sus errores, déficits y carencias, sino que atributos, habilidades, talentos. Entonces, su valoración personal va a ser más alta, pues, su autoestima. ¿Te das cuenta? Va a ser lo que se aprueba de sí mismo que lo que se desaprueba de sí mismo. Vamos al siguiente. ¿Está claro, no? Vamos al siguiente. Agentes de la formación de la autoestima. Ahí está. Padres, otros significativos, autoobservación. Entonces, ¿qué pasa? La autoestima es un aspecto importante que está determinado por el contexto social y aspectos de interacción, de contacto. Por ejemplo, la valoración de un niño, ¿no? Los padres, ¿no? El hecho de que te sientas bueno, por ejemplo, valioso, bueno en matemáticas, buen estudiante o estudiante deficiente, pero buen deportista. Está vinculado con la aprobación de los padres. Mira, ¿por qué no eres como tu hermano que es ¿no? Delegado del salón? O tú que, ¿no? Tú eres la mejor porque tú eres, ¿cómo se llama? Tienes una medalla en deportes. Entonces las familias te van diciendo, ¿por qué no estudias esto? Tú eres bueno para eso, pero para eso no eres bueno. Quieres hacer música, pero la música no es buena, pero sí eres bueno para, de repente, física, química. ¿Te das cuenta? ¿No? Tú eres bueno para la música, pero no para tocar, sino para componer.
ya va a tener un efecto de tu valoración que tú tienes. Entonces, eso también, lo que te digan tus padres, dicen, ah, no, pero yo no soy bueno para esto, soy bueno para esto. O sea, tú vas interiorizando una serie de juicios de ellos, perdón, sobre lo que es positivo o negativo. La aprobación que tienen tus padres, ¿no? Es una persona muy violenta, no sé qué, entonces no, pues ya no, yo no sé controlar. Vas interiorizando eso. Eres una persona tranquila, razonable, tolerante. Eso también. Ahora, aquí son los otros significativos, los amigos, pues los grupos de pares. Tus amigos también te refuerzan, ¿no es cierto? O no. El bullying consiste en eso, en exaltar debilidades de la persona, afecta la autoestima, pues destroza la autoestima. Entonces, ¿qué ocurre? Los amigos, por ejemplo, te refuerzan. Ah, tú eres bueno para tocar, ¿no? Para jugar fútbol, ¿para qué vas a estudiar? ¿No? Juega fútbol, lo dedica, ¿no? A este deporte. No. Llama a fulanito, que bueno para tocar la guitarra, o a menganito, que bueno para cantar. Pero bueno para contar bromas o chistes, o chicas, chico, chica, etc. Entonces el grupo de amigos también te dice, ¿no? Pero ¿por qué no postulas esa carrera que también eres bueno? Porque muchas veces la vocación, ojo con eso, yo voy hablando de la vocación, ¿te das cuenta? Y va orientada a más de una carrera, ¿te das cuenta? Pero a veces ¿qué coges? A veces escoges en función de la valoración que tiene el grupo, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso también tiene, ¿no? El grupo. Incluso hasta aspectos de atributo físico, ¿no? También la valoración del grupo por aspectos de peso, tamaño, etc. Muy bien. Y luego, ¿cuál viene? La autoobservación. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, por ejemplo, hay un elemento importante. En estas clases, puede ocurrir que tú ves que venías con la idea de que en química no eras bueno. Y eso tiene una valoración baja de ti, o que no es bueno en números. Pero de repente llevas acá y ves un profesor, otro profesor te explica, etc. Entonces cambia tu valoración, pues, tu autoobservación. Bueno, no domino toda matemática, pero puedo hacer la pelea en química, puedo hacer la pelea en física y razonamiento matemático. Entonces va cambiando tu valoración. ¿Te das cuenta? Ya te va, ¿no? Puedes decir, bueno, tengo habilidades para esto. No, 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 también tengo habilidades para estos cursos. ¿Te dan cuenta? Vamos al siguiente. Otro significativo sí está. Áreas de expresión de la autoestima, cognitiva, relacional, afectiva y conductual. Entonces, cognitiva, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver específicamente con aspectos de tus niveles, por ejemplo. Y esto pasa en las situaciones de examen, ¿no? Que hay elementos de pensamiento, sistema de creencias, pero también tu creencia, ¿no? Yo soy bueno para esta carrera, soy bueno para este curso, me falta esto, no voy a aprender, necesito un profesor para matemáticas, pero no necesito a alguien que me enseñe geografía, etcétera, o historia. Hay personas que necesitan apoyo y comprensión verbal. Hay un sistema de creencias. No me van a aceptar por mi tamaño, o porque, ¿cómo se llama? Porque no, por mi peso, ¿correcto? O por mi coordinación motora, no. Eso tu sistema de creencias es un elemento importante. Luego que viene relacional, ¿no? Relacional, Más. afectiva y conductual. Entonces, relacional, la forma como afectivo y conductual. Ahora, afectivo, vamos a ver lo afectivo, la valoración. ¿Te das cuenta? Ahí viene, es un elemento muy importante, ¿no es cierto? Tú eres importante, te valoramos, no te queremos, tú, ¿no? Mi presencia les va a fastidiar, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene un elemento afectivo. Sentirse maltratado, no querido, no valorado. A mí conmigo siempre se enojan. También tiene un efecto. El elemento relacional, la interacción. Las personas que tienen un mayor interacción con grupos, el que se siente aislado, el que no se siente relegado, etcétera, también. Eso tiene un efecto, ¿no? ¿Te das cuenta? En el juego, por ejemplo, en el fútbol, pueden haber de todo tipo, pero las personas tienen que interactuar en grupo. ¿Te das cuenta? Ahí todos tienen un rol, una posición y son valorados por ella, deben serlo. Y también el aspecto conductual, pues. Te comes las uñas, dices tonterías, siempre no sabes cerrar bien la puerta, etc. Pues también las conductas. O uno dice, no, yo no entro ahí porque me van a decir algo, se queda en la puerta, etc. O no, voy a entrar. Oye, entonces, las conductas que uno tiene también tienen un efecto en la autoestima. Vamos al siguiente. Afectivo. ¿Y aquí dice? No, ya son todos. Y conductual. Sí, ya está, ya pasó. No. ¿Así? Ahí, sí. A ver. Baja autoestima. Poca confianza,
focaliza en sus defectos, dificultad para tomar decisiones, bajo nivel de asertividad, sensible al rechazo social. Entonces, miren ustedes, baja autoestima, que se queda ahí, ¿no? Baja autoestima. Entonces, ¿qué significa la baja autoestima? Una baja valoración. Entonces, acá viene un elemento importante. Una persona con baja valoración de sí mismo va a tener lo que se llama pesimismo. Entonces, acá está la escalera de autoestima de Mauro Rodríguez. ¿No ha puesto la escalera? Está más abajo, sí. Está más abajo, ¿no? Sí. Ya. Lo voy a explicar con la calidad de autoestima de Mauro Rodríguez. Entonces, vean ustedes, hay pesimismo, ¿ya? Entonces, déjalo autoestima negativa, disculpa. Pesimismo. Hay autoestima baja. Pesimismo. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que tiene pensamientos a nivel cognitivo, es una persona que generalmente piensa que las cosas le van a ir mal, que no tiene habilidades, tiene más defectos. Valoración, emociones, miedo al rechazo, a probar, a hacer el ridículo. Entonces, es una persona que conductualmente va a evitar interactuar con otras personas, va a evitar los retos, va a evitar participar, porque siente que lo va a hacer mal y lo van a cuestionar. Entonces, relacionalmente, tiende el aislamiento, tiende a evitar interactuar con otras personas, antes de conocerlo. ¿Se dan cuenta? Porque en general está más orientado hacia que tiene carencias, falencias. Correcto. Eso es. Entonces, como evita bajar más autoestima, porque la tiene baja, entonces prefiere no participar, no intervenir, no defender sus derechos también. Porque siente que los demás tienen más derecho que él, porque son más valiosos que él o ella. Vamos a la autoestima positiva, eso yo lo venía después de la escalera. O autoestima alta, perdón, autoestima alta. Alta autoestima. Ahí está. Reconoce fortalezas y debilidades. Se autorrespeta y respeta a los demás. Valora los logros propios y de otros. Persiste en sus objetivos. Presenta mayor asertividad. Entonces, ¿qué ocurre? Todos tienen defectos. Y eso es importante. Pero ¿qué ocurre cuando una persona tiene una autoestima alta, saludable? Sabe que tiene defectos, pero también virtudes. Una persona con autoestima baja, más bien, solamente se centra en los defectos. Casi no hay virtudes, o muy pocas. En cambio, la persona con autoestima alta sabe que tiene carencias, defectos, pero también tiene talentos y virtudes. Y evalúa y ve que ella los puede modificar. ¿Te das cuenta? Pero descansa más en lo que puede hacer, mejor dicho, en lo que tiene de bueno, en lo que tiene a nivel talento, capacidades, habilidades, etc. Eso lo hace más optimista. Es una persona más orientada al reto. ¿Te das cuenta? A ponerse objetivos, a superar, lo cual lo lleva a un mayor nivel de interacción, por ejemplo, seguridad en interacción social. ¿Correcto? Y obviamente mayor nivel de confianza en sus capacidades para resolver problemas. Correcto, no es la idea de que puede con todo, sino obviamente la idea de que tiene, ¿no? Que tiene talentos o habilidades para poder manejar situaciones, que lo hacen valioso, por lo tanto exige ser respetado. ¿Te das cuenta? Exige un trato adecuado, un trato justo, porque se siente valioso, pues. Y porque como todos puede cometer errores, pero como todos también tiene talentos y virtudes y puede superar sus errores. Eso lo hace optimista. Como ya lo dije, o sea, puede pensar, las cosas van a salir mejor porque yo puedo, porque tengo capacidades, etc. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Otro punto ahí, autoestima alta, ¿qué Se manera? autorrespeta y respeta, te reconoce y Sí. fortalezas y deberías autorrespetar. Valora los logros propios y de otros. Eso también es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Se Persiste en autorrespeta. sus objetivos Ahí y está. presenta mayor asertividad. Ahora, ¿qué persiste en sus objetivos? Persiste en sus objetivos es, por ejemplo, alcanzar o ingresar, por ejemplo. Él considera que puede, otros podrán. ¿Te das cuenta? De repente tiene otras cualidades, etc. Él ve las cualidades que tienen otros, pero también está pendiente de las suyas. ¿Te das cuenta? También de los defectos, ve lo positivo y lo negativo en él. Por lo tanto, y en otras personas, y como todos tienen aspectos positivos, todos tienen derecho a ser respetados. Se autorrespeta, pero también exige que pero respeta también a otras personas. Correcto, entonces persiste en sus objetivos. Eso es muy importante porque tiene la seguridad de que puede manejar o busca manejar una situación de manera eficiente, descansando sus talentos. ¿Qué viene después de eso? El calero de Simón. Tiene falsa, imagino que es falsa autoestima. Falta autoestima, vamos a eso. Falsa autoestima. Aparenta autoaprecio y seguridad.
esconde debilidades y desaprobación propia. Puede ser un mecanismo de defensa. Se relaciona con actitud manipuladora y soberbia. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Si tuvieras que escoger entre autoestima alta y baja, ¿cuál escoges? ¿No? Entonces, obviamente vas a escoger la alta. ¿Y eso qué significa? Que la autoestima alta tiene un conjunto de conductas o indicadores a nivel, ya lo vimos, ¿no? Cognitivo, relacional, conductual, emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona con autoestima falsa es una persona que tiene conciencia de que su autoestima es baja, pero desarrolla, ¿te das cuenta? Conductas y comportamientos para aparentar que tiene una autoestima alta. Porque lo que no quiere es que se evidencie su autoestima baja. Porque siente que solo es vulnerable, obviamente. Entonces, es una persona que presenta comportamientos, ¿correcto? ¿No? Que impliquen seguridad, pero tiende a ser pues, una persona, ¿no? Controladora, manipuladora, cerrada. Porque es una persona que en general usa esos recursos para poder, ¿no? Manejarse, para poder no evidenciar que no se siente valioso. Entonces, eres una autoestima falsa. ¿Te das cuenta? Que es como una compensación. También le dicen autoestima exagerada, es una compensación ante la conciencia, bueno, o el hecho de que no se siente muy valorado o valioso. Entonces, para que lo valoren los demás, desarrolla conductas que aparentemente están vinculadas con atributos de autoestima alta, como seguridad, como hacer, ¿no es cierto? Versus atributos, valores, talentos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, yo también me quiero ir a almorzar, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor, todo Muy claro. Sí, profe. bien. Vamos al siguiente. Sí, Vamos profesor, al claro. siguiente. Vamos al siguiente. Profesor, Ahí está, disculpe, ¿y esas, profesor, dime. y esas personas que tienen mucho ego, por así decirlo, o sea, tienen una sobredosis de autoestima, ya se creen cosas que no son? Claro. Entonces, ahí podría jugar un poco la noción de falsa autoestima. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Cuando no hay una... Ahí puede entrar la falsa autoestima. ¿Te das cuenta? Porque no es que haya una autoestima, sino que esa autoestima o esa valoración exagerada, y ahí viene un punto importante. Cuando tú te das cuenta de que es exagerado, que es desproporcionada, es porque tiene un propósito. Tratar de demostrar algo que se tiene, pero que obviamente como considera que falta. Por eso se exagera. ¿Te das cuenta? Por eso se exagera. Porque siente que falta. Entonces es como una especie, se llama mecanismo de defensa, porque es automático. Pues. Es como que inconscientemente el individuo lo hace para compensar el hecho de que tiene autoestima baja y no evidenciar eso, porque siente que eso lo hace vulnerable. Pues. Porque eso obviamente lo hace, ¿no? Pues siente que no, lo hace poco valioso, por lo tanto, fácil de ser descartado, rechazado, evidenciar sus defectos. No, eso es. Por eso lo pueden poner incluso soberbio, como dicen algunas personas, soberbia. Podría explicarse desde esto. Ahora, miren ahí. Ustedes ahí tienen la escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez. Entonces, ¿qué es lo que dice Mauro Rodríguez? La autoestima se genera. Quiero que vean desde el primer peldaño hasta el peldaño superior. Autoconocimiento, Ajá, luego viene autoconcepto, ajá, autoevaluación, ajá. autoaceptación, autorrespeto y la primera es autoestima. Autoestima. Entonces ahí la autoestima se la baja o alto. Entonces, ¿qué ocurre? El nivel de autoestima que una persona tiene descansa abajo. Todo comienza con el autoconocimiento. ¿Te das cuenta? La conciencia de ti mismo, de tus habilidades, tus capacidades, tus talentos. Es decir, ahí comienza. Conciencia de tus aspectos de personalidad. Lo que te agrada, lo que te desagrada, ¿no es cierto? Incluso aspectos físicos, etc. Luego viene conciencia de tus aptitudes. Ya, entonces son aptitudes, capacidades, habilidades. De tus valores, ¿no es cierto? Que te mueven y tus motivaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona llega al autoconocimiento, descansa en más que nada en que tiene problemas de defectos a nivel de personalidad, de forma de ser, de aspecto, etcétera, que faltan aptitudes, ¿correcto? Que no sabe bien cómo orientarse o guiarse, ¿correcto? Otras personas, ¿no? Que no se siente interesado o valioso para, no valioso, ¿correcto? ¿No? Entonces,
va a tener una tendencia a una valoración baja. ¿Te das cuenta? Eso se lleva, o sea, eso lo va a llevar a que tiene una conciencia de que más de lo que le falta que lo que tiene. ¿Eso a qué lo lleva? Eso lo lleva a un autoconcepto. ¿Qué es un autoconcepto? Es el sistema de creencias que uno tiene sobre sí mismo. Ustedes ahorita tienen un autoconcepto, por ejemplo, sobre su nivel para la química, sobre su nivel para la física, sobre su nivel para aritmética, geometría, álgebra, para historia, para geografía, ¿te das cuenta? Para psicología, para filosofía. ¿Te das cuenta? Es tu concepto. Algunos vienen con el autoconcepto, como dije hace un rato, por ejemplo, que no son buenos de repente para geometría, química, y de repente trabajas con el profesor y, sí, pero sí puedo hacer esto, ¿no? Sí entiendo. Entonces, tu autoconcepto, tu creencia con respecto a que no eras bueno para la geometría, que no eras bueno para la química, nada, cambia. Pues. Bueno, no puedo toda la semana, pero puedo hasta la semana 5 o 4, ¿no? ¿Te das cuenta? Que puede modificarse. Entonces, generalmente una persona que tiene autoestima baja, en el autoconcepto, su autoconcepto descansa en un sistema de creencias sobre aspectos negativos, que no es bueno para esto, que puede fallar aquí, que es inseguro, que los otros son más talentosos que él o ella, etc. Eso lo lleva a evaluación, ¿no es cierto? Que es básicamente el hecho de ir valorando ¿no? Ir poniéndose en contextos como, por ejemplo, este contexto, ¿no? Ir con, por ejemplo, entonces una persona de autoevaluación es el que va viendo sobre la base de sus acciones, etcétera, ¿correcto? Cómo se trabaja su autoconcepto, ¿correcto? Entonces, dice, sí, pues, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, muchos van a caso de química o geometría, autoevaluación, y se dan cuenta, bueno, no soy tan malo para la geometría. ¿Te das cuenta? No soy tan malo para la química. Pero si puedo con química, ¿por qué no con física? En cambio, la persona que tiene autoestima baja es la que en su autoevaluación siempre todo es negativo. No, no puedo con ese curso, no, con ese curso ni con otros similares voy a poder, etc. Entonces, ¿qué viene con la autoaceptación? Es aceptar que se tiene habilidades, pero también defectos. ¿Cómo los cambias si no aceptas? Entonces, hay personas, por ejemplo, que, no, en el caso de la autoaceptación con autoestima baja, tienen más defectos, tienen carencias. ¿Te das cuenta? Asumen, sí, pues soy malo, soy perdedor, no puedo con eso, etc. No asumen que tienen talentos y que tienen que desarrollar atributos. Eso lo lleva al autorrespeto. ¿Qué es el autorrespeto? El trato digno, adecuado. Como vieron autoestima alta, el autorrespeto, hacerse va a sentir valioso y que los demás tienen derecho a tratarte de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona probablemente con autoestima baja, la autoestima baja, se va a faltar el respeto. Pues, no, yo no puedo con eso. Llamen a alguien que sea más capaz. Yo no soy malo para eso, nunca lo puedo hacer o para no. No sirvo para eso. O sea, él mismo se falta el respeto. Entonces no va a querer que los demás. Sí, yo soy tardón, así soy. Entonces no va a querer que los demás lo respeten. ¿No? Entonces, un elemento importante es que sobre la base de eso, sus carencias y falencias, se pierde el respeto. ¿Eso qué lo lleva? A la autoestima. Pues su valoración en general, a nivel global, es baja. En cambio, el que tiene autoestima alta tiene un autoconocimiento en el que descansa más sobre aptitudes, valores, ¿no es cierto? Aspectos buenos de su personalidad, aspectos que pueden cambiar de su personalidad, sus intereses, interés por la música, por ser mejor persona, por desarrollar habilidades para el trabajo, etc. Y eso lo lleva a tener un autoconcepto, un sistema de creencias obviamente vinculado con defectos, pero también con virtudes y talentos, que a nivel de la autoevaluación se evidencian acciones en lo que más o menos puede manejar y puede también ir viendo que puede ir incrementando, desarrollando. Eso lo lleva obviamente a aceptar que tiene defectos, pero también tiene grandes atributos. Entonces, centrarse en eso. Entonces, el autorrespeto es una persona que, como todos, tiene derecho a ser valorado porque además, o sea, porque tiene capacidades y cualidades. No. Y eso lo lleva a tener una autoestima alta. Pues. Sentirse seguro, perseverar en objetivos, etc. Si ustedes se dan cuenta, esta carrera debió haber venido antes, porque permite entender cómo se genera la autoestima alta y la autoestima baja. Correcto, correcto. Muy bien, vamos al siguiente. Imagen corporal. Ya. Es aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo, es decir, la forma como este se nos aparece. Schilder, 1950. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Anda a verte en un espejo. Entonces, o sea, ¿qué es una
imagen corporal. Es la percepción que tú tienes con respecto a tu cuerpo, a tu aspecto corpóreo. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Entonces, un aspecto importante es, en general, lo que está vinculado con es la percepción que uno tiene de sí mismo. ¿Te das cuenta? Que no es igual a la percepción que otras personas tienen de ti mismo. Ojo, porque otra persona puede tener en función aspectos corporales, ¿no? Otra visión. Pero ponte que, entonces, ¿qué es la imagen corporal? Es la percepción que uno dice, bueno, por ejemplo, no soy bajito, soy alto, soy gordo, tengo ojos grandes y cabello, etc. Entonces es la percepción que tiene. ¿Te das cuenta? Esa es la imagen corporal. ¿Te das cuenta? Cuando uno compra ropa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Incluso hasta para, ¿no? Dice, de esta talla, etcétera, tiene una imagen de sí mismo. Y también viene, por ejemplo, el hecho hasta las carreras. No, yo por esa carrera no voy por la talla o por el peso, qué sé yo. También puede ocurrir por actividades, pues. A ver, practicar deporte. No puedo por el peso, qué sé yo. Entonces, o sí puedo. Pues yo dije, puedo. Entonces, ¿qué ocurre? La imagen corporal es una construcción tuya. Hay personas que están viéndose las orejas, por ejemplo, tengo una oreja, ¿no?, muy grandes, o una más arriba, la otra más abajo, como puede pasar, porque en realidad hasta los brazos siempre hay uno más corto que el otro, igual las piernas. Hay personas que están evidenciando, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? O que tiene acné. Entonces, en ese caso su imagen es acné, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es. De esa percepción que uno tiene implica una valoración. ¿Te das cuenta? O positiva o negativa. Entonces, ahí viene el elemento. Es muy importante con respecto a la imagen, ¿no? Muy bien. Espérate, ¿cómo se llama el personaje de televisión cuando tú lo ves? ¿Cómo se llama esto? No su imagen, sino cómo se llama cuando aspecto, o sea, lo que se valora de ellos. No, lo que se valora es su aspecto físico. ¿Cómo se dice? El aspecto físico tiene un nombre, ¿no? Tiene una... ¿A qué te refieres? No solamente su imagen, o sea, ¿cómo lo ves? No solamente dice imagen corporal, dice su por ahí va, ¿entiendes? Sí, Tiene buena apariencia, ese es el término. La apariencia, ahí está. La apariencia es distinto que la imagen, ¿ya? La apariencia es lo que los demás piensan de un individuo. ¿Entiendes? Entonces, en la televisión, fulanita, menganito, ¿no? Esa es la apariencia, es lo que las demás, en cambio, imagen es la percepción que ella tiene o él tiene de sí mismo. Por eso ha habido actrices muy simpáticas. Uma Thurman, por ejemplo. Su apariencia muy simpática. Pero ella tenía la imagen corporal de que una mujer se llama, ¿no?, dismorfobia, que tenía unos ojos grandotes, una cara, ¿no? Se veía horrible. Y eso le llevaba a peinarse de manera espantosa, etc. Ella veía unas orejas, una nariz enorme, donde los demás no la veían así. ¿Te das cuenta? Entonces, la imagen corporal es una construcción perceptual, mientras que la de ti mismo, mientras que la apariencia es la opinión de el resto. ¿Entiendes? Que no necesariamente va con la imagen corporal. Hay gente que puede tener una apariencia, ¿no? Que puede, para las personas, tiene una apariencia distinta de cómo él se percibe a sí mismo. ¿Me dejo entender? ¿Está claro, no? Vamos a seguir. Sí, profesor. Distorsión de la imagen Ahí está, corporal. justamente, ahí vamos. Anorexia, bulimia y vigorexia. Entonces, ¿qué es una distorsión de la imagen corporal? Es eso, pues. Es una persona, y acá viene un elemento importante, es el entorno. Miren, en todos los trastornos que se llaman trastornos de la conducta alimentaria, TCA, todos estos trastornos hay un problema con la imagen corporal. Y está vinculado generalmente con un gran problema de la sociedad en la que vivimos. De los medios de comunicación nadie habla de eso. ¿Te das cuenta? Lo que en la sociedad, a nivel de apariencia, se considera bonito, agradable, etc. Me gustan los encartes en los periódicos o la televisión, lo que la publicidad en general, de lo que se considera bello, adecuado, armónico en una persona. Rasgos físicos, color de piel, cabello, tipo de cabello, color de cabello, ojos, etcétera, peso, etcétera.
Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente en nuestra sociedad patética, no solamente aquí, sino en gran parte del mundo, se exige a las, por ejemplo, se vende comida basura, ¿no? ¿no? Que llevan obviamente, ¿qué? A un incremento en el peso, por ejemplo. Pero, ¿quiénes son los modelos? ¿Quién es no, qué aspecto es valorado específicamente a nivel de apariencia? Un cuerpo tratado, delgado, en hombre o mujer, etc. Hasta hay aspectos de coloración de piel, cabello, etc. Entonces, ¿qué ocurre con los trastornos de conducta alimentaria? Ahí está generalmente vinculado al peso. La persona se ve deformada. Una persona con anorexia se ve con exceso de volumen en parte de su cuerpo, todo el cuerpo. Y deja de comer. ¿Te das cuenta? Que también, ¿no? Y entonces, aún siendo delgada, o sea, aún todo el mundo viéndola como un hueso y pellejo. Que hay una película que tiene unos huesos, no, o sea, los huesos. Entonces, ¿qué ocurre? Ella todavía se ve voluminosa, ¿se dan cuenta? Por la distorsión en la imagen corporal. La bulímica también, traga, y luego, o bulímico, porque también hay bulímicos, ¿no? Y vomitan, ¿por qué? Porque tienen miedo, tienen la imagen de que están comiendo y están inflándose. Entonces vomitan para... La vigorexia, más bien, son los que comen, ¿no? Los cantidad de proteínas, de carbohidratos, o sea, para que vaya de acuerdo con una proporción de su cuerpo, ¿cierto? Te das cuenta que ellos consideran que debe haber. Hay mucho en la ortorexia, también se llama vigorexia, ortorexia, eso hay en los gimnastas, tipo de cosas. No gimnastas, los que hacen halterofilia, fisiculturismo. No todos, ojo, no estoy diciendo todos. Muy bien. Ahora, ¿qué viene? Vamos a las preguntas. Está bien. Viene comprensión de los demás, competencias sociales, asertividad, escucha activa, empatía. Eso es muy importante. Entonces, un elemento importante en la autoestima es, ya dijimos que la autoestima es un producto social, tiene que ver con la valoración de los padres, los otros significativos, los grupos de amigos, los grupos de pares, otros significativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? La relación con los demás es importante. Es decir, ¿no? ¿Cómo te manejas con los demás? La comprensión de los demás. Entonces, para eso un elemento importante es la escucha activa, entender al otro, comprender al otro. Pero si tú escuchas a una persona, prestas atención a lo que te dice, pero no solamente verbalmente, sino sus gestos, lo que esconde, lo que está detrás, lo que trata, ¿no? Lo que le genera preocupación, te va a valorar. Y tú lo vas a valorar. Pero sobre todo te va a valorar, entonces va a reforzar tu autoestima. Tú eres excelente persona, tú sabes escuchar, etc. ¿Ah? Pero tú también al hacer eso, puedes entender a la otra persona, ponerse en su lugar, empatía. Y entender qué es la empatía, la sincronía subjetiva, ponerse en su lugar, qué es lo que está pasando ahorita. Lo escuché a una señora que protestaba, una joven, decía que no hay empatía, es verdad. No se ponen en el lugar de las personas, por ejemplo, que han perdido un hijo, no todos, me refiero, pero hay personas, a nivel del Congreso, por ejemplo, por ejemplo, personas que han perdido un hijo, un familiar, ponerse en su lugar, entender por qué esas personas piensan como piensan, actúan como actúan. Ahora, ¿qué es la asertividad? La asertividad es la conciencia que uno tiene con respecto a que es valioso, que tiene derecho a ser escuchado, que tiene derecho a manejar su motivación. ¿Te das cuenta? Pero su derecho termina donde comienza el derecho del otro. Y eso es lo que está pasando justamente acá. ¿Cierto? Entonces, correcto, hay un asunto de derechos, de ser escuchado, de poder ser valorado. La asertividad tiene como un modelo de comunicación que significa resolver los problemas, pero sobre la base específicamente de, correcto, de hacerse respetar y hablar, mencionar lo que a uno le fastidia, le incomoda, le desagrada, sin, correcto, afectar el derecho del otro, a ser escuchado y a opinar también. Pero uno también tiene derecho a decir lo que piensa, a hacer valer sus derechos, pero de forma adecuada, ¿no es cierto? De forma hablando, comunicando, respetando el derecho del otro también a poder opinar. O estar en desacuerdo, también importante. Y ahí que viene. La comunicación y sus estilos, pasivo-agresivo y asertivo. Entonces, justamente, si ustedes ven ahí los estilos de comunicación, pasivo, agresivo y pasivo-agresivo, esos tres, y asertivo, ¿no? Y esos tres primeros que acabo de mencionar ya implican autoestima baja. Mientras que el último, no. Entonces, en el pasivo, una persona pasiva
es una persona que en general, como se siente, como tiene autoestima baja y se siente poco valioso, pesimista, ¿no es cierto?, que no tiene capacidades o talentos, es una persona que tiende a, por ejemplo, someterse a lo que otros digan. Evita defender sus creencias, sus derechos, hacer valer su opinión, porque siente que la opinión o los intereses de otra persona son más valiosos que los de él o ella. Por lo tanto, tiene un contacto visual escaso, ¿no? También opina poco, por lo tanto no hace valer sus derechos, tiene temor a no ser valorado, o sea, puede ser aceptado por el grupo, pero no valorado. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, es más fácil que sea manipulado también. Porque lo que hace es, correcto, se somete al grupo para ser aceptado porque siente que obviamente es menos ese grupo es más valioso que ellos. Entonces él forma parte de él. Más valioso que él, o ella, perdón. Porque si es poco valioso, tiene que estar en algún lugar donde algo lo valore. Entonces, ¿qué ocurre? Un pasivo, un individuo que se siente poco valioso, no es fácil que pueda ser víctima de un agresivo. Un agresivo también tiene autoestima baja, se siente poca cosa, se siente poco valioso, pero usa la violencia para imponerse. Tengo, ¿no es cierto?, para que le hagan algo, para que lo escuchen, para que le hagan caso. Porque hay personas que los pasivos sienten que no le van a hacer caso, por eso no opinan, no defienden. En cambio, no dicen nada. En cambio, el agresivo sí dice, pero lo dice de manera violenta, brutal en el trato, verbal, físico, correcto, para imponer. Porque siente que no lo van a escuchar, que le van a hacer caso. Entonces, solamente la violencia es una forma. ¿Qué es el pasivo agresivo? El pasivo agresivo es aquel que combina los dos estilos. ¿Te das cuenta? Es decir, es una persona que se somete o no se siente poca valiosa, pero usa formas de comportamiento agresivo, como de hecho, pero es una especie de desquite o agresión encubierta, solapada. ¿Te das cuenta? Es alguien, por ejemplo, que de repente puedes considerar que es inadecuado que le hayan exigido que trabaje hasta determinada hora, etcétera. Que tiene derecho hasta uno, ¿no? Que tiene derecho a un descanso, qué sé yo. Pero como no siente que tiene, ¿no es cierto?, tiene miedo, siente que no tiene la capacidad para poder expresar eso, hacer valer un derecho, de repente pues malogra algo en el trabajo, los efectos, sí. ¿Te das cuenta? Entonces es una forma de desquite, una forma de agresividad. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, pasa con los hijos, ¿no? A veces dicen, tú vas a encargarte de cuidar a tu hermano porque yo te mantengo, qué sé yo. Entonces, a veces los hijos, porque sienten que no pueden, ¿no es cierto?, exponer lo que piensan frente a sus padres, ¿no es cierto?, que no les van a hacer caso, que no los valoran. Entonces, agarran y de repente le golpean al hermano, o tienden mal la cama, etc. Entonces, es una conducta pasiva-agresiva. Hay como un desquite, ¿te das cuenta? Es una forma de comunicación, ¿correcto? Por no poder hacer lo que se puede hacer, no, por una forma de desquite, ¿no es cierto?, de expresar su desacuerdo, por no poder sentirse lo suficientemente seguro para poder expresar lo que siente. Entonces, ¿el asertivo qué hace? El asertivo es ese. El asertivo es que siente que tiene atributos, valores, que merece ser respetado, que merece ser escuchado, que puede equivocarse, pero todos tienen derecho a equivocarse, que tiene derecho a, ¿cómo se llama?, a ser valorado, que tiene derecho a decir no, como otros también le pueden decir no. Correcto, ¿no? Que tiene derecho en general a quejarse, a cuestionar, como el otro también tiene derecho a quejarse y cuestionar, ¿no es cierto? Que tiene derecho a ser escuchado, como el otro también tiene derecho a que tú lo escuches. Como tiene derecho a decir no te amo, como la otra persona también tiene derecho a decir yo tampoco te amo. Muy bien, entonces, eso es importante. Esos son los estilos de comunicación. Muy bien, voy a la práctica, ¿ya? Voy a la práctica, la 1, les digo la... Sí, ¿no? Okay. Voy a la práctica, ¿ya? Primero les digo las... La 1 es la alternativa E, ¿correcto? En la 1 tenemos la alternativa E. La 1 es la E, 2 es la C, 2 es la C, 1E, 2C, 3, C, 4A, 5D, 6A, 7C, 7C, 8D, 9A, 10C. Está ahí en el chat. ¿Correcto? ¿Está claro?
Sí, profesor. profesor. Está claro. Maestro. Todo claro. Correcto, escucha. Sí, correcto, porque como digo, Sí, profesor, todo claro. escúcheme, yo estoy los martes de 9 a 11 de la mañana en consultas académicas y los miércoles de 6 a 8. Bueno, en todo caso, cualquier cosa, usted puede más de repente, no, por si acaso. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor. Está Ya, claro. correcto. Sí, profesor. Ya, profesor, perfecto. claro. Y una cosa que hace llegar ya a la... Chao, Perfecto. profesor. Chao, cuídense. Chao, Hasta luego. profesor, cuídate. Hasta luego, Cuídese. profesor. Cuídese. Hasta Buenas luego, tardes. profesor. Digo, Buen día. maestro. Profesor, cuídese. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Cuídense. Abuelos panas también. Hasta luego. Están pidiendo eso. Están agotados.